No pudimos acabar el mensaje la semana pasada. Empezamos trabajé cañón para tenerlo. Es uno de los más difíciles que he tenido que preparar en mucho tiempo. Y es muy largo, Marcos 5, 1 al 20, si pueden sacar sus Biblias. Y mientras que están sacando sus Biblias, vamos a hablar de la segunda parte de cómo Dios está en control. Él tiene poder sobre los demonios. Y mientras que están buscando Marcos 5, quiero hablarles de Nicky Cruz. Muchos tal vez han conocido de su historia. Fue muy popular cuando yo era joven, adolescente. Nicky Cruz creció en Puerto Rico dentro de un hogar quebrado y espiritista. Sus padres practicaban brujería y rituales ocultistas. En casa había violencia, maldiciones y abandono. Desde niño escuchó que era hijo del diablo. Así le decían siempre. Era un hijo del diablo. Y aprendió a desconfiar del amor. Seguramente Nicky llegó a tener un demonio o más. A los 15 años lo mandaron a Nueva York para enderezarlo, para que se enderezara. Pero llegó solo, herido y con una furia acumulada. Las calles lo adoptaron y pronto se unió a los Mau Maus en Brooklyn y terminó como líder. Dentro de 6 meses, él llegó a ser uno de los líderes y luego dentro de unos meses más, el principal. El mero de toda esa pandilla. Fue una de las más temidas y crueles en esos tiempos. Su mundo fue el de las peleas con navajas, robos, drogas, alcohol, venganzas y un odio que parecía impermeable a todo. Por afuera intimidaba y por dentro estaba vacío. En 1958, un joven predicador rural sintió el llamado de Dios, impulsado a ir a la ciudad tras leer sobre los pandilleros y adolescentes en juicio. David Wilkerson respondió ese llamado de salir de donde él era, de ahí como medio campesino hasta la ciudad de Nueva York. ¡Qué loco! Empezó a caminar por los barrios, a visitar los puntos de reunión de las pandillas y hablarles de Cristo sin rodeos. Cuando se encontró con Nicky, le dijo: Jesús te ama, Nicky. Y Nicky le respondió con amenazas y una navaja en la mano, pero Wilkerson no se movió. Dijo: puedes cortarme en 1000 pedazos y cada pedazo te va a decir que te amo y que Jesús te ama. Esa frase atravesó la coraza del pandillero y por primera vez alguien enfrentaba sin violencia, sin miedo y con amor. Semanas después, Wilkerson organizó una campaña en una arena bastante grande. Nicky y su gente llegaron dispuestos a causar problemas, pero algo pasó durante el mensaje. Y cuando se hizo el llamado de invitación, Nicky pasó al frente, entregó su arma, devolvió el dinero robado esa noche de la ofrenda y se rindió a Cristo. Y a partir de ahí empezó un proceso de discipulado. Confesión, perdón, restitución, nueva vida. David fundó Teen Challenge para ayudar a jóvenes como él y discipularlos. Y Nicky se convirtió en evangelista, contando su historia en el libro Run, Baby, Run, y predicando en cárceles, calles y estadios. El muchacho marcado por maldición y odio, quién sabe, hasta endemoniado tal vez, fue transformado por el amor de Dios. Y su testimonio sigue abriendo puertas para que muchos encuentren libertad hasta hoy, 86 años de edad, y sigue predicando. Sigue vivo. Entonces, vamos a ver y seguir esta serie en Marcos 5 de Dios está en control. Está en control de la naturaleza, de tus tormentas. Está en control sobre los demonios. Vamos a hablar que está en control sobre la enfermedad. Y está en control aún sobre la misma muerte. Gracias a Dios. El canto lema de esta serie ha sido Vivo por Fe. Un canto que escribí cuando estaba en el hospital y me dijeron: tienes cáncer de linfoma en la 4ª etapa. Que en enfermedad o tribulación o tormenta, el canto le da vida a mi corazón. Mi confianza está en mi Salvador. Declaro
que Jesús está en control. Y luego el puente dice, Dios está en control. Dios está en control. No lo puedo entender, pero creo en Él. Dios está en control. Ya no temeré, por fe viviré, vivo por fe. Entonces, ¿han visto la película Nefario? No sé si vieron la película, pero estuvo bastante bien hecha. Una película cristiana. Es una película cristiana de terror. Pero no es de terror de ese tipo. Él es un endemoniado que quiere como prisionero. Y él tiene un demonio. Están tratando de determinar si está loco o no para poder dejar que siga en la cárcel o no. No les voy a contar la película, está muy buena, pero lo que me encanta es que el demonio a través de este hombre está testificando de Cristo, pero desde el lado de su punto de vista. Muy padre, porque el público se identifica con lo que él está diciendo. Dice, así es. Pero luego, como que, oye, pero es un villano que está diciendo esas palabras. Muy creativa la manera, ingenioso y genios los que lo hicieron. Porque al final del día, el enemigo es derrotado. Porque Dios está en control. Amén. Jesús tiene poder sobre los demonios. Y con este mensaje que vamos a terminar hoy, tú vas a poder enfrentar cualquier cosa con armas las armas de luz que Dios nos ha dado. No a lo tonto, sabrás cómo hacerlo tú, pero por eso en primeros pasos enseñamos la oración intercesora, de atar a Satanás, saquear sus bienes, derrumbar sus fortalezas, que la palabra corra rápido y sin estorbos en sus vidas, para que sean librados de hombres perversos y malos, y rodeados, englobados en una cerca de protección y cercados con espinos. El pasaje de hoy toma lugar cerca de Decápolis, 10 ciudades gentiles en uno, como Kansas City, Missouri. Tiene muchas ciudades, incluyendo Blue Springs. Había un hombre que estaba atado, esclavizado, poseído. Hay muchos viajes que Jenny está despachando para psiquiátricos, para jóvenes menores de 13 que tienen graves problemas mentales, emocionales, psicológicos, atados con grillos. Y no podemos hablar de demonios sin tal vez también pensar, oye, como que tenemos luchas contra nuestros propios demonios, decimos, ¿no? Y a lo mejor no demonios, diablos reales, sino sí tenemos una naturaleza pecaminosa que quiere hacer el mal. Y sigue al espíritu de desobediencia. Entonces vamos a ver 5 aspectos. Ya vimos 2, hoy terminamos con los otros 3. Con respecto a los demonios, cómo operan, cómo Dios está en control, tiene poder sobre ellos y cómo debemos operar ante la actividad de ellos. Lo que vimos la semana pasada es que los demonios existen. Vamos a leer todos juntos en Marcos 5, del 1 al 5. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, entre los muertos. Y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos. Y nadie le podía dominar. Siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedras. Entonces vimos que los demonios permanecen en los sepulcros, proporcionan poder sobrenatural, y por eso los inconversos les gusta vender su alma al diablo, porque les da poder. Y prevalecen sobre los hombres. Por eso usar métodos humanistas no funciona. La psicología, psicoterapia no funciona contra demonios. Grillos y cadenas a través de religiones y reglas no funcionan, porque prevalecen sobre los hombres y provocan siempre daño. Luego vimos el dominio de Jesús. Seguimos leyendo del 16 al 13. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Se pone a amar al endemoniado tanto que hasta habla con sus demonios. ¿Cómo te llamas?
Y respondió diciendo, legión me llamo porque somos muchos. Como hemos visto últimamente a través de lo que habló precisamente hoy el pastor de esa identidad de género, ese problema de yo soy una persona, pero llámame ellos. Legión me llamo porque somos muchos. Y le rogaba, una persona le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y vemos ahí el dominio de Jesús. Le tienen que pedir permiso. Los demonios se acatan a Cristo. El hombre, lo que le salva, lo vamos a ver hoy, es que se vino y se arrodilló a adorar a Dios. Entonces, no hay excusa que tú no adores, aunque tengas 5,000 demonios hablando por ti, actuando en ti. Si tú realmente tienes a Dios en primer lugar, lo vas a adorar. Jesús lo ama. Y vemos ahora en el número 3 la dinámica diabólica. ¿Cómo operan? Marcos 5:13. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000 cerdos, pero la legión era como 5,000. Entraron en 2,000 cerdos, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Ahora, aquí aprendemos mucho de los demonios y cómo funcionan. Como los demonios no son lo mismo que ángeles caídos, y eso quiero aclarar. Hay ángeles caídos que están atados en el abismo en prisiones eternas, dice Judas capítulo 9, versículo 6. Los demonios muy probablemente son las almas de las creaciones ilegítimas que salieron entre una relación sexual entre ángeles caídos y mujeres humanas. ¿Se acuerdan? En Génesis 6 habla que los hijos de Dios, hablando de los ángeles, dice Judas que abandonaron su morada. Significa que abandonaron su inmortalidad, su cuerpo como es, y tomaron la forma de humanos, que significa entonces murieron, y se unieron a las mujeres y salieron gigantes, como Goliat. Goliat era una criatura ilegítima, porque la Biblia dice que todo se reproduce según su género o que son creados por Dios. Los gigantes no son ni una ni otra, porque no se reprodujeron según su género. Ángeles con mujeres se cruzaron y sacaron una creación ilegítima. Y cuando ellos murieron, ¿a dónde fueron sus almas? ¿Dónde están? ¿Qué lugar hay para ellos? Esas son las almas, que son los demonios, lo más probable. Yo no te estoy afirmando al 100%, es según lo que entiendo de las Escrituras y hablando con nuestro pastor, esa es la mejor conclusión que podemos sacar. Y son almas que necesitan de una habitación en donde morar, cuerpos dispuestos a dejarlos habitar. Y por eso hay religiones que existen donde creen en la reencarnación, porque dicen, es que yo siento que he vivido y tengo recuerdos muy vívidos de Egipto o de otros tiempos. Claro, estos demonios han existido desde Génesis 6 y han morado en diferentes personas. Entonces tienen toda esa historia de los demonios, y si el demonio está en ellos, ellos tienen todos sus recuerdos también. ¿Entendemos cómo funciona? Esos son demonios que necesitan morar. En este caso, los cerdos eran cuerpos inmundos, apropiados para restringir los espíritus inmundos
mientras que Cristo está presente. Y dice Mateo 12:43, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, ¿se acuerdan de esto? Anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Y entrados moran ahí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Y aquí ves por qué no funcionan las cadenas y los grillos y los barridos humanistas, como los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos o otros anónimos. La psicología, la psicoterapia, la filosofía, ciencia, religión, gnosticismo, humanismo, budismo. Eso es barrer, hermanos. Eso es barrer. Y cuando barres con métodos humanos, después se da apertura para que regresen y con una furia aún más. Porque ven y hasta bien arreglado. Es posible que tu atadura demoníaca está tan feo que lo que empezó con un espíritu inmundo se multipliquen para tu propia destrucción hasta llegar a 5,000. Una legión. Y tanto al hombre como a los cerdos, ¿qué hacen los demonios? Ya lo vimos, destruyen, dañan a sus recipientes, destruyen esos tabernáculos, les hacen daño. Y tú ves hoy en día a los adolescentes, sobre todo las adolescentes, que andan con el cutting, cortándose en los brazos, en las piernas, según para soltar el dolor. Lo único que hacen es causar más dolor. Alcohol, para poder apagar los ruidos y las voces, y lo único que hacen es empeorar todo. Las drogas igual, fumar, las mandas. Y si no sabes del catolicismo, entonces tal vez no entiendes lo que son las mandas. Y no hablemos de otras religiones directamente involucradas con hechicerías y brujerías. Juan 10:10 dice que el ladrón no viene, no quiere otra cosa más robar, matar y destruir. Es lo que ofrece el diablo que siguen el espíritu estos diablos. Que en inglés hasta no dice demonios, dice diablos. Porque siguen el espíritu del diablo. Por eso puede ser singular y plural al mismo tiempo. Cristo vino para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Ahora los demonios trabajan por regiones. Dicen, no nos dejes salir de esta región. Ellos operan en forma militar, dividido por regiones, países, zonas, jerarquías, áreas geográficas. Esto es real, hermano. Esto no es fantasía. Es una guerra espiritual que es real. Y por eso me es una locura cuando alguien me dice, pero mira, me ofrecieron un trabajo y voy a ir porque es un mejor trabajo. Y hay una buena iglesia ahí. No sé, pero voy a encontrar algo cuando llegue. Lo que sí te garantizo es una legión de diablos que van a estar en ese lugar a donde vas. Eso está... Bueno, pregúntale al Cana si le salió. No al Cana. Elimelech, gracias. Pregúntale si ir a Moab por razones del trabajo y para tener más dinero y que le vaya bien. A ver cómo le fue a Elimelech. Huyendo el hambre en Belén, casa de pan, huyendo de la casa de Dios para sobrevivir, termina muerto de todas formas. A ver cómo le fue. 1 Corintios 11:10 dice, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza. ¿Por causa de qué? Hermanos, Dios ha hecho que podamos vivir, y si vivimos dentro de la jerarquía que Dios ha puesto, estamos bajo su protección. Pero cuando salimos y nos revelamos a la estructura de Dios, que vamos a ver en CDA, se llama esa casa y familia, cómo está estructurado todo. ¿Cómo es posible que algunos viven bendecidos en la iglesia y su hogar parece un lugar de guerra y maldición?
cómo alinearnos en todas dimensiones del reino de Dios. Porque las mujeres, dice, por causa de los ángeles, las mujeres que no se someten a sus maridos son más expuestas al ataque de demonios. Pero como dijo el pastor la semana pasada, aunque el contexto de matrimonio, esto va para todos. Igual nosotros, si no nos sometemos a nuestra autoridad espiritual dentro de la iglesia, estamos abriendo lugar para demonios. Los demonios, como vimos la semana pasada, menosprecian la autoridad, hablan en contra de la autoridad, blasfeman a los poderes superiores y se rebelan. Pregunta, ¿ese espíritu lo está siguiendo? Marcos 5 dice, le preguntó, ¿cómo te llamas? Legión me llamo, porque somos muchos. Entonces este espíritu inmundo era una legión, 5 o 6 mil demonios. En versículo 9 dice, me llamo, somos, somos. Que en versículo 10 es él, ellos. Le rogaba él mucho que no a ellos enviase fuera. Así es el diablo, Leviatán, con múltiples personalidades y cabezas. El Salmo 74 dice, dividiste el mar con tu poder, quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas. Plural, todo eso. Magullaste las cabezas, plural, del Leviatán. Singular. Lo diste por comida a los moradores del desierto. El diablo es un monstruo de múltiples cabezas, que su fin es ser destruido en el mar, en las aguas, así como le sucedió al ejército de Faraón, ¿se acuerdan? En el mar Rojo, así como le sucedió a estos cerdos en el mar, como será destruido el dragón en el lago de fuego. ¿No hay un amén para eso? ¿Le están echando porras al Leviatán y al diablo o qué? ¿Qué pasó? Los cerdos son un cuadro de falsos profetas. 2 Pedro 2:1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y termina ese capítulo 22 diciendo, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito. Está un cuadro del falso profeta, y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Drink. Mateo 7:6 dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen, se vuelvan y os despedacen. Otra vez, perros y puercos, cerdos. Proverbios 11:22, como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer, hermosa pero loca. Hermosa pero apartada de razón. Una de las herramientas favoritas de Satanás es usar a falsos maestros y colocarlos dentro de la iglesia. Y por eso es tan importante el discipulado bíblico y el discipulado 2, en donde vamos a ver las reglas del estudio bíblico para no violar contexto y poder, cuando predicamos, doctrina sana, pura. Porque dice en 2 Corintios 11 que hay falsos profetas, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, porque él no es un ángel, él es un querubín, pero se disfraza, puede tomar forma, es un camaleón. Y no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Luego vemos la desaprobación del mundo. Esto es una locura. Marcos 5:14, seguimos leyendo el texto. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos. En la ciudad y los campos. Y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión. ¿Cómo estaba? Sentado, vestido y ¿cómo? En su juicio cabal. Y tuvieron miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. ¿Se acuerdan de ese meme? Ese video. Tengo miedo. Y les contaron los que lo habían visto
cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle. ¿Cuál fue la reacción del mundo? Lárgate, Jesús. Lárgate. Vete de aquí. Pensarías que tendría el gusto que ya no está siendo atormentada la ciudad o el pueblo con un endemoniado gritando, un loco que anda rompiendo grillos y causando mal, que ya estarían felices, ya es normal. Pero no. Perdieron 2,000 cerdos y eso es todo lo que podían ver. 2,000 cerdos. Déjame decirte más o menos cuánto dinero perdieron. Aproximadamente 10,000 denarios. Ahora, un denario era un día de salario. Y un cerdo más o menos costaba 5 denarios. 5 días de trabajo. Toma 2,000 cerdos y tienes más o menos 27 años de un jornalero. Su salario de 27 años de un solo. Aproximadamente, si tomas esos 10,000 denarios y lo traduces a 2025, estamos hablando de 1.5 millones de dólares. ¿Ahora entienden por qué se enojaron? ¿Se acuerdan cuando la niña endemoniada estaba ahí en Filipos y hostigando y Pablo la sana, la ayuda? ¿Cómo reaccionaron sus amos? Perdimos dinero. ¿Qué hicieron? Lo azotaron, lo vimos el martes pasado en la Casa Amistad. Lo azotaron y lo metieron a la cárcel por ayudar a una chica que estaba siendo traficada. En vez de que corre la gente para dar las buenas nuevas. No, hombre, deberías de ver qué hizo Jesús. Sanó al loco, sanó al de la legión. No, ¿qué hacen? Huyeron para dar malas noticias. Se fueron por los noticieros, por las redes. Y ellos están dando malas noticias. Así como puras malas noticias que escuchamos en los noticieros y en las redes. ¿No es cierto? Y eso sí, están anunciando por... Fíjate, en las ciudades y los pueblos, o sea, a los ricos y a los pobres. Al fresa y al naco igual. Esparciendo temor, odio. El diablo sí está cumpliendo su gran comisión. ¿Me estoy explicando, hermanos? Él sí está anunciando. Él sí está predicando. Él sí está yendo a todos los lugares y por todo el mundo. Él está yendo para esparcir malas noticias. Y tú y yo, ¿qué estamos haciendo para predicar las buenas? Los inconversos no parecen tener miedo cuando está el hombre endemoniado, pero ahora sí tienen miedo cuando lo ven normal. Sentado. Dice en Efesios 2:6 que tú y yo estamos sentados en los lugares celestiales cuando estamos en Cristo. Vestido. Apocalipsis 19:8 dice que eso habla de las acciones justas de los santos. En su juicio cabal tiene una mente sana, la mente de Cristo, como predicó hoy el pastor, 1 Corintios 2:16. Sentado es salvo, vestido, se porta bien, tiene buen comportamiento bíblico. ¿Por qué? Porque está en su juicio cabal, tiene una mente, la mente de Cristo. Y cuando un cristiano vive una transformación total, como dice Romanos 12:2, que vimos en el mensaje del pastor Allen, en Cristo, y el cambio es drástico, es una locura para el mundo. 1 Corintios 1:23 lo dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, porque pues ellos se sienten culpables por haber crucificado a Cristo. Y para los gentiles locura. ¿Cómo es que alguien que muere es el salvador de todos? Mas para los llamados, tú y yo, así judíos como griegos, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios, ¿qué es insensato? Un Cristo que vive 3 años para morir en la cruz y resucitar y se va. Eso es insensato, eso no parece muy inteligente. Y eso Cristo en la cruz es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios, Cristo en la cruz, lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. No sé si me están siguiendo, pero este es el poder del discipulado bíblico.
Y lo que Dios te ofrece y quiere usar contigo para hacer una exhibición al mundo, su poder, su sabiduría. Así nos quiere presentar. Esta es la gran comisión, que seamos como el endemoniado. Ahora, presentando el poder de Dios sobre los demonios y la sabiduría de Dios en su juicio cabal, sentado, vestido en su juicio cabal. Así nos quiere presentar ante el mundo. Amén. Amén. Y puede que reaccionen ellos con tu vida, con temor y te corran. Pero puede ser que tú seas una luz que los salve, porque los inconversos te están observando. Eso lo vimos el martes en la Casa Amistad. Te están observando, te están viendo. Lo que le movió al carcelero fue ver a Pablo cómo reaccionó ante el terremoto. Teniendo libertad, se quedó por el bien de él. Cuida tu testimonio. Como dijo John Stott, la sal cristiana no tiene por qué permanecer resguardada en elegantes saleras eclesiásticas. Su lugar es integrarse a la comunidad secular, como se sazona la carne con sal para evitar que se pudra. La gloria del evangelio reside en que cuando la iglesia es completamente diferente del mundo, invariablemente lo atrae. Y por último, esto me lleva precisamente a hablar de la difusión de la esperanza. Ahora, chequen esto es increíble. Marcos 5, 18 al 20. Vamos a terminar. Al entrar él en la barca, ¿quién? Jesús, así es. Al entrar Jesús en la barca, a la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. He estado pasando tiempo con Jesús como es mi discípulo y preparando su mensaje para el próximo domingo. Sintió que Dios le tocó el corazón para hablar de la misericordia de Dios. Y aquí está. ¿Cómo ha tenido misericordia de ti? Jesús vino a esa región, quiero que piensen, vino únicamente por ese hombre endemoniado. ¿Se acuerdan? Dice, vamos a ir al otro lado. Es necesario ir al otro lado. Enfrentan una tormenta tremenda para llegar a este endemoniado. ¿Y qué pasa? Terminando de sanar a este endemoniado, se vuelve a subir la barca y se va. La única razón por la que enfrentaron toda esa tormenta fue para salvar a este endemoniado. ¿Qué Dios amoroso tiene? Que se expone y pasa por todo lo que sea porque está interesado en tu alma. Y si esa es la misericordia que ha tenido contigo, ¿cómo no vas a tener esa misericordia con otros? Se salió de la barca para sanarlo, ¿y qué hace después de sanarlo? Vuelve a entrar a la barca. ¿Por qué? Porque la iglesia es el centro de operaciones para el reino de Dios. Por eso siempre debemos estar asistiendo a las actividades de la iglesia. Nunca debe ser carga. Aunque tuviéramos que reunirnos cada día de la semana. ¿Eso por qué te va a hacer carga? Oh, qué feo que me pase tanto tiempo con Dios y su pueblo. Siempre estar preparado. Está bien, también están las actividades, pero también estar dispuesto a salir afuera de la barca para sanar a endemoniados. A evangelizar. Amén. No escuché un amén ahí. Oh, adentro sí, pero afuera como que. Y esta es la reacción. Quiero que sepan, esta es la reacción natural de una conversión genuina. El nuevo creyente quiere seguir a Jesús. Déjame ir contigo. Por favor, a donde sea. Quiero subirme a la barca y estar contigo. Eso es las evidencias de un encuentro genuino con Cristo. Quiere seguir a Cristo. El que no quiere seguir a Cristo, yo dudo que se haya sanado de sus demonios. Quiere ser un discípulo de Cristo. No todos son llamados a ser pastores, entiéndame bien. No todos tienen llamados a ser misioneros. Y Jesús no se lo permitió. Oye, quiero subir a la barca contigo para ir a otros lugares. No. Quiero que te quedes.
Quiero ser parte de tu equipo de apóstoles y discípulos especiales. No. Quiero que te quedes. Pero solo porque te quedas, no quiere decir que te debes de quedar callado. Amén. Porque dijo, quédate, pero predica a los tuyos, a los de tu casa. De todas formas, tenemos que evangelizar. De todas formas, tenemos que predicar. De todas formas, tenemos que publicar y testificar de Cristo. Y la primera misión que tenemos es ir con los nuestros, nuestro círculo íntimo, nuestra casa, habla de la familia, y los tuyos, amigos y colegas. Y contar lo que Dios ha hecho en tu vida. Eso sí lo puedes hacer sin gran entrenamiento de evangelismo. Solo decir qué grandes cosas Dios ha hecho contigo y la misericordia que ha tenido con tu vida. Es todo lo que necesitas poder decir a alguien más. Ve y cuéntales. No te quedes callado. Este cristiano sí tuvo arrepentimiento genuino. Sí fue iluminado. Porque obedeció inmediatamente y totalmente la misión de Cristo. La evidencia de que fue realmente discipulado, participó en el ministerio. Y el discipulado no es para eso. Discipulado 1 es para las 16 lecciones, es para obedecer a Dios en todo. Que es adoración. Y si lo adoras, participas en el ministerio. Y él lo hizo. Hebreos 10, 32. Vamos a leer este pasaje que resume bastante bien esto de que hablo. Hebreos 10, 32. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, después de aprender y ser discipulados, sostuvisteis gran combate, padecimientos. Sí, va a haber pruebas. ¿Por qué? Pues por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo, porque Dios quiere predicar con tu vida. Y quiere poner la película de Soco, la película Rosendo, la película de Altagracia. ¿Por qué? Porque el vecino no va a entender el perdón de Dios, ni la misericordia de Dios, ni el amor de Dios, porque esas cosas no se ven ni se tocan, pero lo va a ver en la vida de ti. Entonces permite a veces pruebas para exhibir nuestra fe. ¿Por qué? Porque somos hechos espectáculo. Y por otra parte, dice, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Yo puedo consolar a Rosendo porque sé lo que es pasar por cáncer y por radiaciones y por quimioterapias. Porque de los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Si te roban, ¿y qué? Tengo mis galardones celestiales, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Entonces, no importa lo que has vivido. Tu pasado no importa. Drogas, está bien. Es que no, lo imperdonable, aborté, entiendo. No, me pasó algo de lo peor. Me violaron. Ok. Yo cometí un crimen o me cometieron un crimen en mi contra. Estuve en la prisión. Estuve muchos años en la pornografía. Tengo esta enfermedad tan difícil que estoy luchando. Tal vez hasta fuiste poseído por 5,000 demonios. No importa. Dios puede usarlo todo para bendición a otros. Por eso tenemos la esperanza, no importa lo que sufrimos, la injusticia que nos hagan, podemos usarlo. Si lo entregamos a Dios, lo puede usar para su gloria. Y puede ser usado para bendecir a alguien más con esperanza, fe y entender, mira, solo en Cristo tienes la solución y la sanidad. Solo Cristo te puede ayudar con ese problema. Ninguna droga de un psiquiatra te va a ayudar. Ninguna terapia te va a ayudar como Cristo, nueva criatura en Él. Ahora, necesito entonces poner en paréntesis aquí. Yo entiendo, así como el cuerpo a veces necesita sustancia porque ya no tengo insulina, no produce células betas mi páncreas. Necesito inyectarme de insulina para que pueda combatir. Igual puede haber cosas físicas que tienes que tomar medicamentos. Yo no estoy hablando de eso. ¿Ok? Déjame hacer ese paréntesis porque no me conocen tal vez del todo. Entonces es simplemente como que contexto de balance. Pero el chiste es esto,
¿Qué es el ministerio? Es el discipulado. Es compartir la palabra de Dios con tu vida. ¿Y qué es el discipulado? Es tu vida, la palabra con tu vida, compartirlo a alguien más. Para que tenga la mente de Cristo. Marcos 5:20. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaron. Este hombre fue fiel, obediente, fue a Decápolis, 10 ciudades. 10 es el número de gentiles. Y un loco afectando a 10 ciudades. Entonces tal vez nos puede usar a ti y a mí, amén. Kansas City, Missouri tiene 19 suburbios en aproximadamente 9 condados. ¿Qué estamos haciendo? Para usar nuestro testimonio y lo que te enseñamos en primeros pasos, para evangelizar a los perdidos, traerlos a la barca, discipularlos y luego enviarlos de la barca a predicar de Cristo. Las noches de 1880 en Inglaterra tenían un ruido nuevo. No era el tren ni la fábrica, era un coro áspero de hombres y mujeres que cantaban himnos en la esquina más oscura del barrio. Eran el ejército de salvación. Ahora, obviamente, pues no vamos a hablar de toda su doctrina, pero esta parte sí me interesó. Llegaban con ollas de sopa, manos limpias y Biblias desgastadas. Levantaban carpas, encendían faroles y la luz empezó a mostrar lo que muchos preferían no ver: hambre, alcohol, explotación. Las tabernas contaron menos monedas, los burdeles menos clientes por la presencia de este ejército. ¿Estamos tú y yo afectando nuestra ciudad para que todos esos lugares de vicios ganen menos? La presencia de Harvest Baptist Church está poniendo a antros y burdeles en bancarrota. Entonces apareció The Skeleton Army, el ejército de la calavera. Tambores, pancartas, burlonas con calaveras, piedras y puños. Hubo risas crueles, empujones, sangre en las aceras, pero los salvacionistas no se movieron, limpiaron heridas, abrazaron borrachos, oraron con prostitutas, cantaron más fuerte. Semana tras semana algo cambió: hombres sobrios, hogares reunidos, calles más seguras. Donde antes había vergüenza, ahora había cánticos. Donde había tinieblas, Jesús, la luz del mundo. Iglesia, nuestra ciudad también tiene sus cerdos, amén. Negocios del pecado, costumbres que encadenan, intereses que prefieren el lucro a una vida libre. Pero como Decápolis, Cristo nos envía. Y este es el llamado. Esta semana, ve a tu Decápolis, tu casa, tus amigos, tus compañeros de trabajo, tus vecinos, y cuenta lo que el Señor ha hecho contigo. No necesitas permiso de nadie. Necesitas obediencia y amor. Toca la puerta, ofrece una oración, comparte tu mesa, manda ese mensaje, invita a la iglesia, entrega un volante. No retrocedas ante la burla. Anuncia, ama, envía. Y cuando los hijos de Dios avanzan con el testimonio en la mano, las ciudades cambian. Y hoy salimos de esta barca y pisamos tierra firme y vamos a nuestra Decápolis. Como dijo William Booth, el fundador del ejército de salvación: ve por las almas y ve por las peores. Entonces te doy este reto. Primero, cuidado de no exponerte a los demonios por no mantenerte bajo autoridad. Asegura que respetes la jerarquía de autoridad de Dios en cualquier contexto, sea iglesia, matrimonio o familia. Si te estás dañando con alguna práctica, estás cortando, estás con algún vicio, jugando, apostando, las cartas, el alcohol, fumando, pornografía, lo que sea, pide ayuda. Y lo que sí quiero retar a todos aquí: comparte. Trata de compartir. Pide a Dios orar. Dios, ayúdame a compartir. Con mi testimonio nada más, 2 personas
semanalmente hasta Navidad. Hasta que llegue Navidad, 2 personas cada semana. Un retito de, ¿qué serán? ¿Qué son? ¿30 días? ¿40 días? Y un reto de repartir 50 volantes cada semana hasta nuestra fiesta de Navidad el 14 de diciembre. Entregarás 50 volantes cada semana. Buscar en tu tiempo, no tienes que ir en bola, es más chido en bola, creo yo. Yo me muevo mejor en bola, pero si quieres ir solito, hazlo en tu tiempo. Pero haz el reto de entregar 50 volantes cada semana. Quiero terminar con esto. Si estás aquí presente o escuchando después el video, este endemoniado es un cuadro extremo, pero es un cuadro de Israel el día de hoy. Antes de la segunda venida, están adorando a ídolos, están adorando a demonios. Igual que todos nosotros cuando éramos perdidos en otro tiempo, nosotros estábamos siguiendo a demonios. Pero si pones tu mira en Cristo, ven, no esperes, ven, corre. Con urgencia, arrodíllate delante de Cristo y pide salvación. Él te ama y quiere una relación personal contigo. Y vamos a ayudar a otros a que hagan lo mismo. Amén. Padre Celestial, por favor, mueve nuestros corazones. Hay muchos endemoniados allá afuera. Los demonios son reales, existen. Ayúdanos a no seguir la influencia de ningún demonio. Que aun siendo hijo de Dios, podemos seguir la influencia. Si abrimos esa puerta con nuestra falta de sumisión y obediencia, porque Él es el espíritu de los hijos de desobediencia. Él es el que se mueve y Él sabe con sus maquinaciones cómo meterse, influenciarnos para mal. Ayúdanos a ser como este endemoniado sanado, ahora sentado, vestido en su juicio cabal, que nosotros también podamos conocer tu palabra para pensar bien y portarnos bien. Pero ser como Él, sobre todo esa valentía, un hombre con muy poco discipulado. Lo único que fue enseñado es hablar a otros de lo que Dios hizo en su vida. Y afectó 10 ciudades enteras, un solo hombre por su obediencia. Que tengamos esa misma urgencia. Que aprendamos a hablar a otros. A no estar con temor, sino estar ayunando para poder, orando intercesoramente, para protección en tu palabra, con la armadura tuya y poder enfrentar cualquier situación y el mundo entero para predicar tu verdad. Lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por su presencia, los amo mucho.